respectiva explotación, que es donde prácticamente para los empresarios es la minita de oro. Y uno no llega a una cantera así porque sí, venga, quítele la capa orgánica y empecemos a triturar, a explotar y listo. No, señor, hay que hacer unas exploraciones para saber el tipo de material, ¿sí? ¿Eso quién lo exige? Toda la ente ambiental se lo exige, título minero, título ambiental, pues sus permisos de explotación como tal, y eso es dispendioso y eso es extenso, y lógicamente que eso vale, y eso se demora. Lamentablemente pues hay muchas empresas que como que dan su aporte ahí por debajo para que les ayude, porque ese tema es de exploración y se demora. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, las personas que han tenido oportunidad de trabajar con asfaltos, con mezclas asfálticas y con concretos, saben que hay un tema con el asfalto muy importante, que es la famosa adherencia, ¿sí? Por eso hay veces que ustedes ven aquí que colocan la mezcla y bueno, si tienen una buena estructura de fundación, listo, podrán, ustedes cuando la ven y la colocan, la ven negrita, negrita, negrita. Les da el sol, les da el agua, les da el tráfico como tal, pasan 3, 4 meses y ya se empieza a ver opaca, Grisoso. ya se empieza a ver gris. Y malo, que sería desastroso que a los 4 o 5 meses ya la vean ustedes desprendimiento total del cemento asfáltico y que vean el agregado expuesto, limpio. Eso es adherencia, ¿sí? Ese es un tema que es de mucha práctica y teoría, porque tiene que ver con el cemento asfáltico, esa preenvuelta que hace con el agregado como tal. Para eso son los ensayos químicos, llamemos las famosas petrografías. En el concreto, ¿cuál es el cáncer del concreto? Analicémoslo químicamente, los que han trabajado. La famosa reactividad alcali-sílice. Por eso muchas veces en el cemento Portland hay que trabajar escorias o ceniza o escorias de alto horno para bajar el calor de hidratación. Lógicamente que eso también le ayuda económicamente, ¿sí? Porque esas cenizas esas cenizas o escorias de alto horno ayudan a mitigar la actividad puzolánica, la aportan, pero mitigan sobre todo en el calor de hidratación, porque como tal la caliza, el cemento, tiene un aporte, depende del porcentaje de quemados, tiene un aporte calorífico bastante inmenso. Los que hemos trabajado en concretos, si uno en la mezcla asfáltica uno tiene que tener en cuenta la temperatura, cuando se trabaja en mezclas densas en caliente, que entonces es allá de acuerdo a la curva reológica, ven una volqueta salir a 150 grados, la ven echando humo, llega la obra, revisan ustedes con todos sus protocolos, la extienden y por allá todo el tren de colocación, llámese extendedora o finisher, doble tándem y de llantas que estén ahí seguidos en ese tren y que manejen una temperatura y que no se descuiden, que normalmente es entre 140 o 135 grados Celsius, para que podamos tener una densidad ideal, una resistencia ideal, unos vacíos ideales, para poder por lo menos garantizar su ciclo de vida. ¿Cuánto es el ciclo de vida de un pavimento, de una mezcla de esa en caliente? ¿A cuánto periodo, a qué tiempo se diseña? 10 años. ¿Cuánto es el ciclo de vida de un pavicreto? 20 años. Muy bien. No sé si han visto, cuando usted ve mezclas densas en caliente, ahí en la especificación, artículo 450, hay una variedad y gama de mezclas densas en caliente. ¿Las conocen? Hablamos de mezclas densas en caliente. Ingeniero, no puede ser más tiempo. ¿Qué? La vida es Claro, sí señor. Entonces hay que tener en cuenta cositas que vamos a ver con los famosos mantenimientos, que después de los mantenimientos vamos a calcular su curva de índice de serviabilidad para saber qué tipo de intervención se hace, ¿sí? Todo el mundo nos quejamos, porque estoy incluido yo ahí, pero esto ha cambiado mucho. Colocan la mezcla, un pavimento flexible, ¿sí? En caliente,
pero hay veces que, hombre, no llevan ni un año y ya estamos con piel de cocodrilo, ya estamos con ahuellamientos, ya estamos en placas en losas de concreto con alabeo, con desportillamientos. Hombre, ¿qué pasó aquí? O lo normal que hacen a veces, que llegan a un barrio, hacen la vía, pavimentan y al mes, ¡ay! Las redes, ¡ay! Toca abrir, ¡ay! No, hombre, o sea, ¿cómo está la conciencia? ¿Sí? Uno se vuelve experto. Ustedes como ingeniero, en sus ratos libres aprovechen y léanse esa Biblia. Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, artículo 450, mezclas asfálticas. El de los pavimentados, ¿cuál es? Artículo 500. El de los concretos estructurales, ¿cuál es? Artículo 630. Ahí está todo el derrotero, los materiales, cómo se utiliza, cómo se fabrica el producto final, con su carta de control de calidad, especificaciones, tipos de ensayos de producto final en la obra, cómo se coloca, cómo se recibe, cómo se paga. Todo eso se lo describe usted en INVÍAS. Todito. Hay que consultar. Y esa es la carta junto con la obra que le va a enseñar a un hombre. Nosotros ya, ustedes al nivel de especialista que somos, hombre, a tener criterio y prácticamente no dejarnos meter el dedo en la boca, ¿sí? Como tal, en su área de construcción de pavimentos, yo sé que el ingeniero Humberto recalca mucho el tema de la estructura del pavimento, del recibido, cómo liberan ustedes los tramos de afirmado, subbase y base granular, por medio de qué ensayos. Compactación. ¿Cómo liberan ustedes los tramos de una estructura de pavimento cuando están en obra? Llámese afirmado, llámese subbase, llámese base. Pues que dar paso al o sea, a la siguiente capa. Darle el sí con interventoría. Este tramo o está listo para la siguiente capa. Grado de compactación. Con grados de compactación, bajo en ensayos de densidad, que bien sea por el cono y arena o por el densímetro nuclear o el densímetro eléctrico, ¿sí? Entonces, si hablamos de los concretos, las variables de los concretos, no sé si ustedes la sepan, ¿a cuántos grados se debe manejar un concreto hidráulico cuando sale de planta? Eso está en la especificación. Hablamos de mezcla de acuerdo al tipo de asfalto, 150 de mezclado y 140 o 135 de compactación. Y en concretos, ¿qué temperatura? Porque el concreto hay temperaturas. A los concretos le pasa lo de los niños cuando somos bebés. Si se nos sube la temperatura a 40 grados, ¿qué pasa? O cualquiera de nosotros. Fiebre. Convulsionamos. Fiebre. El concreto le pasa lo mismo. Yo lo he sentido es caliente cuando se aplica, pero nunca... Eso, el calor de hidratación. Es el calor nunca de la aplicación. En la aplicación sí, también. Pero ¿a qué vamos? Un concreto debe de evaluarse desde su mezclado, desde su salida de planta. Y la especificación habla de 32 grados Celsius. Anoten, porque hay una preguntita en el quiz. ¿Cómo? 32 grados Celsius o grados centígrados, grados Celsius. Lógicamente, yo he estado en plantas y más un clima aquí Ibagué que es muy similar al clima de Bucaramanga, ¿sí? Estos climas así, a mí a veces me tocaba sacar concretos a 35 grados porque el área o la obra donde iban a descargar era cerca. Tiempo máximo de transporte 1 hora. Pero cuando los concretos, por ejemplo, los concretos a medida de que sube su... De planta de 150. Señor. Debe salir a 32 grados Celsius, ¿cierto? A medida de que pasa el tiempo, él se va poniendo caliente, ¿cierto? Claro, porque entonces, ¿qué pasa? ¿en la aplicación hasta cuántos grados? En la aplicación 32, la idea es 32, pero puede llegar a 35 grados. Esa es la idea, que no se pase de ahí. Pero yo he trabajado concretos con 38 grados. Entonces, ¿qué ¿Hasta viene? 38?
38 grados ya no debe de permitirse, porque un 32 a concreto 35. por encima de 32, 35, un concreto por encima de los 38 y más por encima de 40 es un concreto que es mejor echarle una Coca-Cola, 2 libras de azúcar y que quiten esa vaina, porque se pega la olla y mire, una ollita de esas está entre 350 a 400 millones de pesos, la olla. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿A qué va el tema? En que en los concretos como tal hay que estar pendientes de las temperaturas. Yo creo que todos aquí hemos vivido los concretos de barrio, cómo se fabrican: un trompo, arena, gravilla, agua y listo, ¿cierto? Sí. ¿O qué más hace falta ahí? Y cemento, sí señor, muy bien. ¿Cuál es la parte ligante de un concreto? ¿Cuál es la parte ligante de una mezcla asfáltica? El cemento asfáltico, muy bien, muy bien. Entonces esos concretos, si usted llega al maestro, tantas palabras de tanto y listo, échela el trompo unas vuelticas, ya cuando ven la mezcla ya el maestro lo extiende, perfecto. ¿Qué tiempo transcurre de ahí de lo que fabrican a extender? No, nada. Eso no es mucho. Muy rápido. Cuando ya pasamos a una planta productora de concreto, ya tenemos que empezar a hablar de un tema que me ayude a mitigar esas variables, variable temperatura, que sería ¿cuál? No. Tenemos agua, arena, agregado grueso, agregado fino, Cemento. y en eso va incluido el aire, Ah, sí, ¿cierto? así. Pero cuando ya vamos a fabricar concreto en una planta, ¿qué le hace falta al concreto? Vamos a fabricar, las mixer vienen de 4, de 6, de 6, de 8, hasta de 10 metros cúbicos. Y voy a fabricar mi concreto, la planta está aquí, y la voy a llevar a Mirolindo, por allá a la clínica Vidanti. Retardante. ¿Qué nos haría? Entonces hablamos de aditivos. Hay aditivos retardantes, hay aditivos acelerantes y hay aditivos plastificantes. Como ya se empieza a ejercer un calor de hidratación, ya que el cemento se despierta y empieza a reaccionar. ¿Y cuál es su reacción? Su subida de temperatura. Si no se controla eso, Aditivos. y más, y eso es patología de fallas presentadas cuando uno va a hacer una rehabilitación de pavimentos en el famoso inventario de daños, que son las famosas. Yo estoy aquí hablando algo global, les recomiendo que anoten porque pues yo hablo demasiado, muchas cosas y hay cositas claves. Yo no los voy a corchar, tranquilo. Ingeniero, los aditivos están los retardantes, los acelerantes. ¿y cuáles más? Retardantes, plastificantes, Plastificantes. acelerantes, inclusores de aire, ¿sí? Y están las famosas fibras. ¿Esos plastificantes qué función tienen? Entonces vamos, los inclusores de aire son impermeabilizantes. No, los plastificantes. Ya vamos para allá. Los plastificantes, pues ¿qué hace? Plastifica el concreto. Cuando ustedes sacan un concreto, ustedes por medio de un ensayito ven la consistencia del concreto, que es el famoso LUM. ¿Lo conocen? Con el cono de Abraham. Eso me mide a mí cómo está el concreto, qué término de fluidez tiene. Pero si vamos entre un concreto, el LUM se mide en pulgadas, un concreto de 3 o 4 pulgadas, un concreto estructural, muy difícil de bombear para cuando ustedes van a llevarlo y vaciarlo en una estructura Alta. claro, y más en la densificación del hierro. Mire, en un concreto de 4 pulgadas, usted lo pasa por una tubería, allá arriba a un quinto piso ya le sale el cilindro fabricado, sale durísimo. Por eso es que a punta de aditivos hay que fluirlo. Más o menos el slum de un concreto para poder trabajarlo con bomba estacionaria es de 6 pulgadas más o menos 1. O sea que estos aditivos plastificantes Y es más ese como para plastificante estructuras. es el que me ayuda. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra forma de fluidificar un concreto que hay algunos maestros que les encanta? ¿Cuál es? Echarle agua. Agua. Al 100. ¿Y qué pasa si le echan agua? Pues le Pierde baja baja resistencia, o sea que se altera algo del concreto que se Claro. llama la relación agua-cemento. Claro, nos tiramos el concreto. Ingeniero, en una ocasión
Una obra. Esos 6 pulgadas tienen unas tolerancias. Sí, señor, más o menos 1 pulgada. 6 pulgadas más o menos una, ¿cierto? Si hablamos de concretos estructurales, señor. En una ocasión, una obra, iban a hacer, pues están construyendo concreto, ¿sí? Unas vías. Había una vía principal que necesitaban pues que durara menos tiempo el fraguado, ¿sí? Entonces hablaron de acelerantes. Al último tomaron la opción de agregarle más cemento, ¿sí? Subirle la resistencia para que en menos tiempo la alcanzara y poderle dar el tráfico. Eso estaba bien empleado. O sea, ellos lo que hicieron fue bajar el concreto, por decir, de 4.000 a 6.000, ¿sí? Y en menos tiempo alcanzar Pasar el los 4.000. concreto de 4.000 a 6.000. Pues pues digo, no sé cómo lo pasaron, con más cemento, Bueno. para que en menos tiempo alcanzara la resistencia que era de los 4.000. Sí. Y abrieron ¿Y el se tráfico. hizo en obra? Se hizo en ¿En la obra. mixer? Sí. Pues tenían una concretera o sea, una planta en el sitio. Ah, listo. Pero no sé cuánto más le agregaron de cemento. Escuché fue que iban a hacer, yo era auxiliar de ingeniería en ese entonces, iban a hacer la obra y esa vía, ese tramo lo hicieron así. O sea, no, que aumentemos más cemento y que... Bueno, ¿y era para una losa de concreto? ¿O para un concreto estructural, columna, No, muro? una losa de concreto, una vía. Una losa de concreto en una vía. Y después del curado... Ponle un tramo de 12 metros de longitud por los 6.50 que tiene la vía ancha. ¿Y hubo patologías en su extendida, en su curado, y después de eso, al tiempo, encontraron algo raro? No he visto nada. Bueno, como tal, no debería, cuando un concreto sale ya en la mixer, no están prohibidos los famosos arreglos, si algo pasó. Todo concreto, por eso se tiene una tabla de dosificaciones que es exacta para la medida, en este caso, de las libras por pulgada cuadrada que se piden, en este caso sus PSI. A propósito, el concreto usted lo puede medir en megapascales, kilogramos, centímetro cuadrado y libras por pulgada cuadrada, que son PSI. Ellos tenían una planta en sitio. Ellos hacían el concreto en un buen sitio, una planta que tenían, pues todo era con Pero todo iba en una mixer. No, salía la planta y se transportaban unos ¿En qué se transportaba? mini cargadores. Ah, el O sea, CarMix. Sí, pero o sea, quedaba como a 2 cuadras de la aplicación, la planta. Pero usted me dice que esas inclusiones de bultos de cemento fue ya en la obra, o fue en la misma planta productora. En la misma planta productora, o sea, le aumentaron la resistencia. Ah, ya Ahí entiendo. programaron la planta y lo aumentaron Y más- resulta que más. salió y no, lo queremos de más resistencia. Exacto, sí, Bueno. sí. Pero ahí el tiempo de fraguado son los mismos días, ¿no? O sea, como ellos decían que una semana alcanzaba Porque ellos lo la que mitad querían de la era resistencia. disminuir el tiempo de fraguado. Como una semana alcanza ¿Qué la mitad de la pasa? O le resistencia. suben ¿no? la resistencia o le suben el calor de hidratación y el tiempo de fraguado, la ventana de corte va a ser más corta, pero ¿a qué voy yo? No se debería hacer, porque todo eso tiene un protocolo. ¿A qué es? Cuando se hacen las adiciones, por lo menos por metro cúbico, tiene que dejarle mínimo minuto y medio de mezclado, para que se homogenice muy bien y se pueda dispersar muy bien el cemento y que no se formen grumos, ¿sí? Eso tocaría verlo ahí en el momento en que están haciendo ese arreglo, ¿sí? Eso por ese lado. Hablemos de cuántos metros se extendieron ese día, 3, 4 que arreglaron en la misma CarMix. No, en la carne Porque no se puede- salía una vez mezclado de la planta que tenían ahí en sitio. O sea, lo que le digo, si ustedes ven que hay una subida de calor de hidratación y que hay fisuración, entonces ¿qué pasa? No le dieron tiempo al mezclado si quisieron arreglar un concreto. Usted me dice, y en este caso le subieron resistencia, usted me dice que no hubo fallas o patologías a temprana edad. Entonces posiblemente es lógico que eso tenía que estar con una persona especializada, llámese un ingeniero de control de calidad, un laboratorista, porque ¿qué pasa? Cuando se hacen esos mismos arreglos en la planta, tiene que estar ahí al lado del laboratorista. Tome muestras de nuevo, cilindros a compresión, viguetas a la flexotracción si son losas, tómele el LUM y si tiene más equipos haga vacíos, haga
curado, haga, mejor dicho, No, ellos tenían todo su equipo profesional ahí. O sea, era de que en ese entonces, pues, y ahora todavía, no entiendo esa relación de que ellos dijeron, y el tiempo de homogenización. Entonces, muchas veces cuando solamente se le echa el cemento, se le ingresa y no se completa, ¿qué pasa? La relación agua-cemento baja, por ende debería de subir la resistencia, pero podríamos estar expuestos a fallas tempranas como fisuración por retracción plástica, ¿sí? El tema de fisuraciones o curados muy prematuros que van a inducir a ese tipo de fallas, más que todo fisuraciones, o en su caso peor, que se suba el calor de hidratación y el concreto pues ya no se pueda, se sube de temperatura, y lo que haya que hacer es esto, no evitar que suba más de temperatura porque se dispara y ya toca botarlo, ¿sí? Eso tendría uno que analizarlo muy bien. Pero como tal, en la planta que yo estuve, cuando pasaban esos errores, la verdad, eso tocaba tener el laboratorio ahí encima, hacerlos ahí mismo en la planta. No se deben hacer ese tipo de arreglos ya en la obra, ¿sí? Es a lo que yo voy. Mire, una vez tuvimos un inconveniente con un aditivo retardante que la válvula alimentadora, la válvula dosificadora se dañó e ingresó más aditivo retardante. Echaron o vaciaron el concreto en la obra y fue un elemento estructural que duró dormido más de 5 días, no fraguaba. Eso sí, cuando ya despierta esa vaina se pone como un cacho, pero hay interventorías que me dicen 5 o 6 días, no, qué pena ingeniero, pero eso hay que demoler, ¿sí? Nosotros los colombianos somos famosos demoliendo estructuras. Debería primero analizarse y ver las causas. Lógicamente, yo no soy partidario de que, por ejemplo, si hacen un concreto, un elemento estructural o una losa de concreto con una relación agua-cemento altísima y que todo lo hayan fluido a punta de agua, lógicamente que ahí sí apague y vámonos. Eso sí soy partidario, que hay que demoler. ¿Para qué se ponen a trabajar sobre ensayos para poder como tratar de salvar? No. Pero en esos casos donde hay errores, en el caso que le digo de los aditivos, pero que no se alteró el tema de la inducción de cemento, pues sería bueno mirar, porque esos concretos cuando despiertan son, mejor dicho, una resistencia temprana de edad, pero elevadísima, muy buena como tal, ¿sí? para ver la temperatura del concreto en su fraguado, ¿qué recomendaciones o metodologías? Ayudarla a que no se caliente mucho y no... ¿Qué es lo que pasa? Hay un protocolo en este caso para los pavimentos de concreto que se tienen que tener en cuenta. Primero, hablábamos del ELUN. El ELUN de 6 pulgadas más o menos 1 es para los concretos estructurales, más no para los pavimentos en concreto, los famosos MR. ¿Por qué se llama MR? Porque es el módulo de rotura, porque en los concretos de los pavimentos de concreto no vamos a tener en cuenta el concreto a compresión. Usted puede como tal en el tema de control de calidad hacer los cilindros a compresión. Usted puede hacer cilindros a compresión y liguetas a la desotracción. ¿Eso para qué nos ayudaría? Para hacer un comparativo y poder determinar el famoso K. Porque si de pronto usted va a la obra y le preguntan, oiga ingeniero, ese concreto ¿qué MR es? No, ese es un MR ¿qué? 42 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuántos megapascales corresponde ese MR? 42 dividido los 10, ¿cuánto le da? 4.2. Oiga, aquí había un... 420. Primero que todo tengamos en cuenta que son analizados a la flexotracción. Es bueno para tener como control de calidad. Es muy bueno hacer un comparativo entre cilindros a la compresión cilindros y viguetas
a la flexotracción. ¿Cierto? Porque como tal, el artículo 500, ¿qué le indica a uno? Ayúdeme con esto. A 7 y a 28 días, ¿cierto? Siempre es bueno guardar testigos a 56 y ojalá 90, a 90 días, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unos, por ejemplo, en la compresión tenemos un concreto de 4000 PSI y resulta y pasa que aquí a la flexión tracción tenemos un MR 4.2 megapascales. Entonces, cuando ustedes vayan a la obra y que de pronto le pregunten, ingeniero, porque hay muchas veces que le dicen a uno, ingeniero, es que venga, voy a pedir para la losa, entonces mándeme un concreto de 4000. Y yo, ¿cómo? ¿Un concreto de 4000? ¿Cómo así? Y yo, sí, hermano, un concreto de 4000. Y le dije, venga, hermano, ¿y el MR a cuánto equivale eso? Ay, ingeniero, ese concreto de 4.2 megapascales, que si yo multiplico por 10 me da 42 kilogramos centímetro cuadrado, y si lo divido en 0.07, ¿cuánto me da? Creo que es 40. No es 4.2, sino 42. Para que Tenemos megapascales, 4.2 por 10 igual a 42. para que 6.000 pesos. No, esperen, ya, a esa fórmula es que vamos. Ya digo 40. Listo. Entonces, de 42 kilogramos, según la especificación del INVIAS, artículo 500, tenemos qué tipo de MRs. Tenemos el 4 megapascales, tenemos 3.8, se me ha olvidado, megapascales, y tenemos 4.2 megapascales. Como tal aparece esto acá, ¿cierto? Que es multiplicarlo por 10 para darlo en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de esto y en una obra le dicen SMR 42 o de 4 megapascales, ¿a cuántas libras por pulgada cuadrada equivalen? ¿O a cuántos PSI? Entonces, ustedes tienen que tener a la mano esta formulita: F' sub C igual a MR dividido la constante K, que es la que digo cómo se analiza ahora, elevado al cuadrado dividido en 0.07. Entonces, ¿eso es una K? Sí, una constante que hay que sacarla. Entonces, ¿a qué voy yo? 1 como tal hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay libros que le dicen a usted que este K está más o menos entre 2.5, y eso de dónde sale. Por eso en laboratorio es bueno analizar cilindros a compresión y viguetas a la flexotracción, pero como tal a uno la especificación, en este caso el artículo 500, le va a pedir es esto, la famosa flexotracción con resistencias a los 7 días y a los 28. Eso por norma, ¿no? Y a los 28 días, ¿sí? Donde a los 7 días, ¿qué porcentaje nos están pidiendo? ¿Algunos saben? La mitad. 50, ¿no? En MRs tenemos que ir muy superiores acá para poder lograr un buen factor de seguridad, un 60%. 60.
cuando hablamos de 14 días, que los tallos concretos estructurales, pero que uno en laboratorio lo puede sacar, esta resistencia debe estar muy cercana al 100%, ojalá mínimo 98%, para ir, y como se dice, que no le tiemble a uno, y que va a los 28 días ya va fijo de que esa resistencia supera el 100% de la resistencia de diseño, ¿sí? Como tal. Entonces, de aquí sale una curva de correlación y sale el famoso K, que normalmente, ahorita lo vamos a hablar, para los agregados de tipo aluvial en una planta de concreto o agregados de peña, pero agregados tipo aluvial de arrastre del río, esos agregados en cuanto a su dureza son muy buenos. Esos agregados trabajados con cemento Portland para fabricar concreto, el K lo he analizado en Santander, lo he analizado en la parte del Tolima, acá esta región, y en la parte de Caldas, aproximadamente está entre 2.3 y 2.4, pongámosle 2.35. Entonces, con la calculadora ayúdenme. Si tenemos un MR 42, acá el MR es en kilogramos centímetro cuadrado, Tiene, ¿no? préstame la calculadora. Entonces, diremos, F' sub C, MR42 dividido en 2.35, 1.17.87 elevado al cuadrado. 4.563,15. Exacto. Entonces, dense cuenta, un concreto, un MR, perdón, 42 equivale a 4.000 ¿qué? 563.15. .15 PSI, ¿vale? Entonces no es el cuentico de que un MR42 es igual a 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta en la respectiva obra, sobre todo los supervisores o coordinadores de control de calidad en obras. A los 14 al 98%. Pero eso es en concreto a Sí, sí, compresión. Sí, cuando- MR 42, MPC. Este K es la correlación de los cilindros hallados a compresión sobre las viguetas a flexotracción. Pero esto no es con 10 pruebas o 20 pruebas. Cuando uno instala una planta de concreto y cuando uno tiene sus agregados y todo el tema para fabricar, uno empieza a diseñar concreto en la planta para la producción y uno normalmente todo eso se hace bajo métodos y estándar y se hacen los famosos diseños de concreto, ¿no? Ingeniero, una pregunta, ese factor K, que usted dice que se determina con la curva de correlación entre los cilindros y las viguetas, ¿eso es algo teórico o nosotros lo sacamos? Eso o sea, no- digamos en obra, sacamos vigueta y sacamos cilindros. Pues lo normal lo podemos sacar en obra, pero normal sería en la planta de producción que tenga. Uno lo puede verificar. ¿Qué es lo que pasa? Como la planta de producción saca volúmenes grandes, uno tiene que reunirse más de 30, 50, 100 o 200 datos para que la incertidumbre sea muy cerrada, no tan dispersa y poder establecer un K de correlación sin tanta incertidumbre como tal. O sea, la planta nos da esos datos. La planta le puede dar ese dato. Si usted lo quiere corroborar en obra, lo puede corroborar. Pero ¿a qué vamos? Hay que tener en cuenta, y en la planta, en los laboratorios como tal, se hacen las muestras con las condiciones ideales de laboratorio como habla la norma, que habla una temperatura ideal, equipos que estén calibrados con su certificado de calibración, actualizado y personal competente, ¿sí? Mire, yo he estado en obras donde voy a ver la fabricación de las famosas viguetas, y en la fabricación de viguetas hay que tener en cuenta las capas y los apisonamientos, y eso es una varilla con medidas especiales, con su punta semicónica, y he visto que hacen hasta con una varilla de hierro de 3/8 corrugada, ¿sí?
Y eso, si habla la norma de 3 capas, hay unos que con 2 o hay veces que ni siquiera le dejan Eso 2 acá capas. lo chuzan y Eso chao. agarran y le echan y sale. Ay, que es que me salió muy duro el concreto, echémosle unos 2 pocillados de agua y hagámosle. No, y están haciendo las viguetas y el maestro ahí le echa más cemento. Exacto, a ese ejemplo voy, de evitar esos arreglos en obra, ¿sí? Por eso desde la planta van los aditivos. Solamente hay un aditivo que se echa en obra en la mixer, ¿cuál será? Retardante. El acelerante. El retardante se ingresa en el momento de la fabricación, porque pongo el ejemplo, uno en obra, ya cuando uno va a echar la placa de la casa de uno es el trompo, agua, cemento y hágale maestro y espectáculo de cerveza y el asado, cuando se termine. Cuando se ingresa eso, usted ahí no aplica ningún aditivo porque todo lo trabaja en sitio. Pero cuando usted va a una planta de concreto y ya hablamos de volúmenes grandes, ya primeramente, obligatoriamente hay que tener aditivo retardante. ¿Cómo se adiciona ese aditivo retardante? La casa que le vende el aditivo le entrega su ficha técnica y le dice, trabájalo entre el tanto al tanto por ciento. Ya es a punta de ensayos de laboratorio. Para hacer la mezcla, hallar las resistencias, manejar todos los ensayos que están en la especificación y decir, se trabaja al 3, al 3.5, al 4, al 4.5. La mayoría de fichas técnicas retardantes dice del 3 al 5%. Tantos litros por metros cúbicos. Exacto. Otra cosa, los aditivos se adicionan sobre qué? Sobre la mezcla. Sobre el agua, perdón. Sí, no. En el agua. Se mezcla en el agua y se adiciona. No, se mezcla todo. Es Pero retardante. los aditivos, cuando usted va a calcular la adición del aditivo, se hace sobre el peso del cemento por metro cúbico. ¿Sí me entiende? Ustedes, existen 2 tipos de planta. ¿Quién, yo? Sí, han entendido mal la respuesta. La pregunta. ¿Los enredé? Sí. Bueno, me disculpan, pero cualquier cosa ustedes me Entonces, dicen, ¿cómo es que pare el carro. ¿cómo es que es para apuntar? ¿Ah? ¿Cómo es que es el tema de la mezcla del aditivo? La relación que tiene que tener el aditivo para... ¿Cómo se dosifica el aditivo en un concreto? Sobre el peso del cemento. Miren, hay tipos de plantas para fabricar concreto, que es dosificadora y mezcladora. ¿Sí? Bueno, un mago, ¿esto cómo lo puedo borrar en masa? Ahí. Genera otra, genera otra. No, dele otra. Genera otra y guarde sus apuntes. Otra diapositiva. Ajá, dele más. Y me queda grabada la otra. Sí, señor. Ahí atrás. Y vuelvo. Ay, qué chévere. Excelente. Bueno, nos metimos en el tema del concreto. pero- Ingeniero, una pregunta. Uno como, por ejemplo, yo últimamente trabajé pidiendo concreto con acelerante. Sí. Pero ese ya, o sea, cuando a mí me llegaba ya obra en la mixer, ya lo traía incluido. Uy, pilas, ¿cómo así? Ya lo Uy, traía ¿de incluido. dónde? Sí. Tú respondiste ahorita Entonces a, bien mí la que me pregunta. entonces a mí que me preguntaban digamos cuando yo lo pedía, me decían a cuántos días. No, espérame un momento. Pero tú estás porque, segura porque ellos lo aplican mira, ahí cuando llegan. En lo, Es que, en lo que poquitico. yo he trabajado, el único aditivo que se ingresa, no, hay más aditivos, las famosas fibras solo las ingresa antes de extender, pero los aditivos acelerantes, en lo En que el yo he sitio. trabajado, se ingresan en el sitio tan pronto va uno a extender. Es más, cuando sale de la planta, sale su concreto, puede ir con el aditivo retardante y con el plastificante para subir el ELUN, pero el acelerante, el conductor lo lleva en un tarrito, tantos yo litros llegaba por con metro él. cúbico, llega allá y es más, hay veces que llega concreto masivamente, ellos les toca esperar ahí, quedarse y cuando ya les digan listo, ya hay que ingresarlo y hay que vaciarlo, entonces 5 minuticos antes el tipo se sube allá, ingresa el aditivo y hablamos del tiempo de mezclado por metro cúbico para garantizar la correcta homogenización del aditivo, porque cuando tú ingresas acelerante desde la planta,
esa vaina te va a llegar con un cacho. ¿Será que porque quedaba como a 200, 300 metros de distancia? Pero ella ya llegaba Ellos no incluida se en la arreglan. mezcla. Pero el acelerante. a no ser de que el transporte sea corto, el Sí, traslado. como 500 metros, no era No, y ni el siquiera... riesgo que se va de la máquina, de la mil. Claro, eso queda ahí, Chávez, pero yo no... Por eso, es que la otra es A mí me la preguntaban otra que yo transporte en concreto Ah, no, a 100 pero o para 200 ellos no metros. aplica para allá. Salgo de O sea, para mi ellos no planta, vale, paso al laboratorio, se Para toma ellos la no muestra, vale. ingreso al aditivo y papá, arranque como una loca en chancletas porque a 100 metros tiene que llegar. Y mientras tanto va homogenizando. Esa sería la Siempre hay un única. encargado. ¿Cómo? Esa sería la única, que el transporte sea 100 o 200 metros y ese tiempo vaya homogenizando, ¿sí? Porque cuando hablamos de transporte de media, más de 10 minutos, 20, 30, eso reacciona. Y ingeniero, el Sí, como conductor de la los 15 mixer, minutos. No, él, no nada. él no le pueden dar la orden que si pasa algo o algún evento imprevisto, retarde el concreto que lleva, o él no puede hacer eso. Sí lo puede hacer, pero tuvimos problemas con eso y últimamente, ¿qué se hizo? Sellarle la parte de la olla de arriba ¿Cómo? Está la forma y Para tú muchos saber controles, a porque qué es que equivale nos pillábamos a veces. sí. Cuando se le endurecía el concreto, No, pues eso las es para mixer tú sacar, tienen para una tú saber manguera cuánto para es agua que para equivale lavar, a tu pero humedad. tienen Sí, otra pero ¿qué me quiere manguerita decir interna a la olla. Ah, no sé, pues Y ellos esa es la dicen, no, forma yo no para voy a eso. dejar No, yo sé joder. para- sí, Cuando para sienten eso. que el concreto se va endureciendo y que van en la pipa, uno cuando transporta concreto, la pipa va con revoluciones bajas, ¿cierto? Y cuando usted siente que el concreto se está disparando, toque la olla. Y hoy en día hay mixer que tiene un relojito y le da el slun y la temperatura. Hay mixer que tienen eso. Pero que usted sienta que en la mixer ya oye usted como un golpeteo, ¡pa! ¡Pum! Se jodió el concreto, se endureció. Y la mixer empieza a hacer esto, uy hermano, téngale miedo. Mire la temperatura y si algo, volvemos a Bueno, mismo y si cuento. se Coca-Cola, endurece, ¿cómo azúcar y- sacan eso de Bote, esa? hay que dañar el balde, hay que romper el balde para sacarlo. Es que hermano, si usted deja caer, volvemos a lo mismo, si usted deja endurecer el concreto en un balde, ¿qué pasa? Vaya a casa inglesa, ¿sabe cuánto cobran por quitar eso? 5 millones de pesos. Desafortunadamente yo tuve que ver la muerte de un compañero cuando estaba en Bucaramanga, porque hay mixer que se quedaban con el concreto y se les pegaba. Entonces eso hay que ir, romper con oxicorte una parte de la mixer y meterse una persona y empezar a taladrar ese concreto. Eso se debe hacer con un ayudante, ¿sí? Pues en ese tiempo, le estoy hablando de hace más de 5 años, Casa Inglesa cobraba 2,5 millones. Por ahorrarse esa plata, pues se la daban a un muchacho que trabajaba ahí de latonero, de pintor. No, pues yo me gano esa barbacha y yo hago ese trabajo. Y pues hubo error de la empresa por no tener un ayudante. La persona dijo, bueno, listo, yo me gano los 500,000, ya le habían pagado una vez anterior los 500. Esta vez pasó un fin de semana con festivo, iba como en el tercer día que estaba destapando, pero él solo no Le cayó una faltó. pata encima. Si eso fuera, el martes, eso fue un 6 o un 8 de enero, ese festivo el que es el del 6 de enero. El tipo lo vieron almorzando, una persona muy joven, un compañero, y él mismo era una mixer a control remoto, o sea que tenía su cable y tenía su controlador para, Dale la vuelta. ¿cierto? Entonces a él le pareció fácil meterse dentro del tambor y con el taladro y listo, yo voy rompiendo acá, me alejo un momentico y con el mismo control despacito que vaya bajando, baja y listo. No sabemos qué pasó, se llegó mediodía, pasó, ya iban como casi hora y media, 2 horas y todo el mundo preguntando por la persona. Cuando yo vi gente corriendo, el tipo llevaba más de hora y 20 minutos dando vuelta y se mató él ahí solito. Yo lo vi ya cuando llegó el CENTE y lo sacó, mire, la misma fuerza centrífuga lo desnudó todito. No tenía esta parte media y él era como sacar un muñeco todo. O sea, Dios mío, fue algo terrible.
¿sí? Pues madre, le dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta. Claro, dio entonces vuelta. tal vez algo pasó, no sé, o tropicó algo y le dio la vuelta, se dejó y se enredó ese controlador y siguió dando vueltas. Hubo personas que almorzaron y preguntaron, mire, él debe estar allá calentando porque mire, y la mixer más de una hora, otra vez. Y cuando ya fueron y miraron y llegó un compañero y miró, uy hermano, fueron y apagaron la máquina. O sea, eso es terrible. Terrible. Pero volviendo al tema, entonces estamos hablando de eso, cuando se suben los concretos a más de 40, hombre, porque ¿qué pasa? Cuando hay un calor de hidratación muy excesivo, que no va a salir el luna como es, ¿sí? Aparte de eso, el concreto va a salir en grumos, y si ustedes lo van a ingresar a un muro como tal, el concreto, si lo empiezan a vibrar, tienen que sobrevibrar. Y al sobrevibrar un concreto, ¿qué pasa? Lo segregan, separan el agregado grueso del mortero, del agregado fino, ¿sí? Entonces todo tiene su protocolo. Cuando uno diseña concretos en las mismas por el método de la ACI, por el método de Sánchez Abogal, uno como tal va y se encierra en laboratorio. ¿Qué hay que tener en cuenta para cuando uno va a diseñar concretos? El tamaño máximo nominal del agregado, la granulometría, la gravedad específica aparente, la absorción, y ya de resto son puras tablas. Y allá le dicen, el concreto, el elemento estructural es para qué, columnas, vigas, muros, y le dicen que es LUN. Cuando hablamos de pavicreto, el SLUN ya no es de 6 pulgadas, el SLUN le habla de 3 pulgadas. Máximo 1 pulgada por encima, en la hora al momento de su colocación. ¿Por qué creen ustedes cuando se van a fundirlo, a vaciar losas? 3 pulgadas, máximo 1. Por tabla de diseño, allá le dice Máximo 1 losas, le da 3 pulgadas, máximo 1. O sea, 4, que llegue a obra. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Qué diferencia encuentran? El asentamiento está más. El asentamiento. Porque Está sé más como denso, más. el pavimento para estructuras va a quedar vertical, ¿no? Bueno, ahí tenemos que el LUN para estructuras verticales, nosotros necesitamos cubrir toda la densificación del hierro, y hay muros que tienen de altura más de 2 metros. Y una pregunta sobre eso. Por ejemplo, si yo necesito un concreto y por ejemplo yo lo necesito de 3.500 para a la compresión, y yo lo necesito de 3.500, pero tengo mucho acero, entonces lo necesito más fluido. Entonces ahí yo por ejemplo, cuando lo pedía, yo lo pedía fluido de 3.500. Pero entonces ahí ¿cómo le hacen a uno por aquí? Y él llegaba más fluido. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Cuando los espesores de muro hay mucha densificación de hierro, hay que mirar 2 puntos. Uno, el LUN, Sí. que es la fluidez. Y el otro, el tamaño máximo nominal del agregado, de acuerdo al espesor de muro que vayas a fundir. No es lo mismo fundir un muro de 10 centímetros de espesor con un agregado normalito de tamaño máximo nominal 3/4. Se nos va a enredar esa piedrita en la parte Quedan muchos superficial. poros. Y otra cosa, no se puede llegar a cometer el error de coger ese vibro y darle, porque nos tiramos eso. En la parte baja se va a ir el mortero, se va a ir la arena, o de pronto al contrario, ¿sí? Pero en los espesores muros, ¿qué pasa? El agregado grueso no pasa, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rebajar ese 3/4 a 3/8. Ahí él ya queda con la misma relación. ¿Qué pasa? En 3/8, estas son cositas, estos son TIC. A mayor tamaño máximo nominal, ¿ustedes saben qué es el tamaño máximo nominal de un agregado? El tamaño de cada partícula, de cada... El máximo permitido. de cada Existe piedrita, cada- tamaño máximo y tamaño máximo nominal. ¿Qué es el tamaño máximo? en la granulometría del tipo de tamiz. Muy bien, vamos por ahí. Tenemos el TM y tenemos el tamaño máximo Yo ya me iba a nominal. parar de amenazar.
Ustedes saben cuando les dan una granulometría, tenemos un tamiz, ejemplo, 3/4 de pulgada, media pulgada, 3/8 de pulgada, número 4, la parte gruesa. ¿Listo? Tenemos peso retenido, porcentaje retenido y porcentaje que pasa. Aquí pasó, no, pero esperen, ¿esta o esta? Y esta vamos a No, eso yo quiero selecciones. O si yo te digo en una línea. Eso depende del tamizado. Sí. Ah, sí. Entonces, pónganle cuidado. Tenemos, no nos vamos a los pesos retenidos, sino al porcentaje retenido y al porcentaje que pasa. Si yo tengo una grava que en el tamiz de 3/4 me pasa el 100%, luego aquí me va a retener ¿cuánto? En porcentaje retenido, 0. Si aquí me pasa, un ejemplo, el 89%, ¿cuánto era el porcentaje retenido acá? 11. Si aquí me pasa el 66%, ¿cuánto será? 34. No. 34. 23. Ah, No, es que porque es se le suma. 89, sí. Ajá. 20, ¿qué? 3. Listo. 89. Tamaño máximo en una granulometría ¿Qué pasa? es aquel donde el porcentaje que pasa el último tamiz, cuando hablamos de superior e inferior, el último tamiz donde la muestra del material pasa el 100%. Esto sería tamaño máximo 3/4. Tamaño máximo nominal. El siguiente tamiz de la serie donde pasó el tamaño máximo, pero que el siguiente tamiz donde retiene más del 10%, aquí retiene el 11%. Luego, por tamaño máximo nominal es de media pulgada. ¿Entendido? Condición que retiene más del 10%. Que retenga más del 10%. El siguiente tamiz. ¿Vale? La mayoría en los concretos hablamos de tamaño máximo nominal. Y en mezclas asfálticas hablamos del tamaño máximo. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Si por ejemplo tú tienes un muro, ay, pero venga, estamos hablando de un tema antes que pasar al otro. Sí. ¿Te quedó claro o nos quedó claro de que el aditivo acelerante sí se lo habían echado o no? Sí, la ¿Que lo verdad habían sí lo ingresado? traía ya, de pronto porque la concretera quedaba demasiado cerca. O sea, Esa es la terminé única. ya- Porque de resto transportes largos o tiempos de exposición superiores a 20 minutos, eso es fatal. No, así sea cortico, es mejor que lo Adicionen allá, pero lógicamente no es ingresarlo y listo, extiéndalo, porque eso siempre se le recomendaba al operador. Ingréselo, hermano, ¿y cuántos metros cúbicos tiene? 5 metros, espere 5 minutos y ponga la olla a girar para que homogeneice el aditivo y ahí sí saque. Por cada metro cúbico un minuto. Por cada metro cúbico entre 1 y 1,5, pero con un acelerante se maneja más o menos 1 minuto. ¿Listo? Entonces, espesores de muro de 10 centímetros. Vamos a manejar el tema que dice aquí la compañera. ¿Cómo pido el concreto? Sí, señor. Según el diseñador, yo necesito un concreto de 4.000. No, tú me dices, bueno, 3.500. 4.000 o 3.500. Debajo, ¿no? Qué chévere. 3.500. Sí. Por favor, me da un concreto de. Cuando uno pide un concreto en obra, lo pide así: 3.500 PSI. Pide el otro datico que se llama SLUM, que se maneja en pulgadas. Y también es bueno pedir una relación agua-cemento. ¿Me regalamos una? ¿Sí? Pero esto sí hay que verla por tablas, porque las relaciones agua-cemento para este tipo de concretos
No, exacto no se la tengo, pero debe estar aproximadamente entre 55 a 58. Relación agua-cemento. El agua, todo esto lo manejamos en kilogramos, luego esto queda adimensional, ¿cierto? Listo. 55 a 58. O sea que ahí el slug mío tenía que ser de 6 pulgadas, ¿sí? Para el muro. Puede ser, pero ya vamos para lo siguiente porque hay una variante que es la densificación del hierro. Y ya te voy a decir por qué. Estamos hablando en este tema de concretos estructurales que lo vamos a llevar equiparente con los MR. Un concreto de 3500. Resulta que siempre te ha llegado el concreto de... importante, el tamaño máximo nominal. Esto se da en pulgadas. ¿Listo? Entonces, 3500, resulta que tengo un muro de espesor de 10 centímetros. Entonces, ¿qué necesito? Slung. Me voy a ir a la fija y voy a pedir una de dos. Para estas variantes, lo normal es un slung de 6 más o menos 1 pulgada. Yo lo pediría entre 7 máximo 8 pulgadas. Luego va a costar más. Porque aquí no es a punta de agua. Aquí es a punta de aditivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No afectar la relación agua-cemento y adicionarle más aditivo plastificante para que cuando me llegue a la obra y me ingrese, un concreto de 8 pulgadas fluye facilito. Ahí también me tocó ponerle acelerante. Pero ya es para el tema del fraguado. Porque la altura era como 8 metros. Un muro de 8 metros. Un muro de 8 metros, claro. ¿Y lo hicieron monolítico? No, en 2 fundidas. En 2 fundidas. ¿No les quedó corte y dilatación? No. Sí se veía un poquito, pero no No tanto. Y como iba todo enchapado después al final. Entonces, Perfecto. Y como tiene una densificación de hierro bastante grande, no hay problema. ¿Quise plantear dos aditivos? ¿Y cómo? ¿No daña las propiedades ¿Qué? físicas del completo al aplicar dos aditivos? el No. plastificante y No. el acelerante en este caso, ¿sí? Pero hay que saberlos aplicar, ¿sí? Porque todo va a esa punta de laboratorio, porque yo no puedo hacer esa mezcolanza de aditivos y excederme en dosis, porque la embarro. Ellos dan la ficha técnica. Reacciones, sí. Uno no puede aplicar esas fichas técnicas evadiendo ese laboratorio, o sea, en la aplicación. No, Dije, ¿sabe no cuál es es el problema? recomendable. Que los resultados del laboratorio le llegan a uno cuando ya el muro se ha fundido. Pero es que, ¿qué pasa? Se supone que cuando usted va a una planta a comprar concreto, usted le entregan un diseño. En ese diseño no es solamente que le entreguen concreto de 3500 de tantas pulgadas, tamaño máximo nominal de tanto, y mire la resistencia a los 28 días. Da el 115%. ¡Qué maravilla! Aparte de eso, tiene que ir con todos los ensayos que avalan la especificación. Y dentro de esos ensayos van caracterización de los agregados, tiempos de fraguado, slum, cuando hablamos de la reactividad álcali-sílice, ensayos del agua en el diseño, ensayos del cemento. El cemento como tal, si no se tiene en el laboratorio, cuando ustedes compran un viaje de cemento, eso cuando vienen las pipas, a uno le entregan un certificado, ¿sí? Y en el cemento usted lo que también puede ver resistencia a la compresión. También puede ver porcentaje de quemados, también puede ver actividad puzolánica, ¿sí? Todo eso es una carta de presentación que ustedes no pueden comer cuento del solo diseño así escrito a mano alzada en el computador, pero lo básico no, ustedes tienen que ir más allá, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber el slung. Cosa como tal, que la planta haga un diseño con un slung de 6 pulgadas, pero que ustedes lo necesiten para un muro. Mire, este diseño lo necesito no de 6, sino de 8 pulgadas. Sí, señor, se lo tengo que adicionarle más aditivo y le vale tanto. Listo. Si usted se compromete a esto, venga, le firmo. Y si usted llega allá y lo recibe y manda al laboratorio y no le cumple el slung, ya tiene derecho a reclamar. Y me solucionan en el momento, para poder garantizar la dosificación y el vaciado de ese concreto en el elemento estructural que lo pediste, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos en este tema? Subir el slung, pongámoslo de 7 pulgadas, 7 pulgadas más o menos 1 pulgada, pongámoslo de
relación agua-cemento no es tan significante, pero aquí en este caso tendríamos un poquitico que esté por encima, o que esté en promedio. ¿Sabe por qué? Ni muy abajo ni muy arriba. Ni muy arriba es que estoy excedido yo en agua, y muy abajo es que estoy con poca cantidad de agua, y ahí sí vamos a tener problemas de calor, de hidratación y de fisuración por retracción plástica. Hay que tener cuidado con eso. Y si ustedes ven una relación agua-cemento por debajo de esto, toquen la olla o con un termómetro miden la temperatura del concreto, porque no de una vez va a ser difícil su vaciado y nos van a quedar con temperatura y con tamaños máximos nominales grandes. Cuando ustedes quiten la formaleta de una columna, de un muro, van a ver partes vacíos y hormigoneado ese concreto. ¿Qué es hormigoneado? Piedrita expuesta. Entonces ahí no me está garantizando nada. Hay esos tipos de concreto ya viene esto, el tamaño máximo nominal, o en este caso también el tamaño máximo. Para diseño uno, la mayoría trabaja el tamaño máximo nominal, pero aquí tú te puedes ir a la concretera y decir: necesito un concreto con estas especificaciones, tamaño máximo o tamaño máximo nominal de 3/8 de pulgada. O sea que la pepita o la piedrita que me retenga en este tamiz tenga un poquito más del 10%, ¿vale? Que me retenga en 3/8 de pulgada. ¿Qué diferencia? Una piedrita de 3/4, ¿cuánto mide en centímetros? Y el vibrado en las estructuras, ¿cómo debe ser? Ya le comento. Una piedrita de 3/4, ¿a cuántos centímetros equivale? ¿O milímetros? 19.54. Y una piedrita de 3/8, ¿cuánto es? 9.5. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, a menor tamaño, pues vamos a tener más espaciamiento para que fluya, y con alto grado de fluidez el concreto va a pasar. Ahí viene algo elemental, el vibrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ustedes sí han visto el vástago de, como es ese, hay vástagos hasta de 3/4. Entonces hay que tener cuidado con el vibrado, debe ser lo más mínimo expuesto al material. Es simplemente hacer una inserción y sacarlo, otra inserción y sacarlo a unos 20 o 30 centímetros y sacarlo, y ya. Usted no se puede quedar con el vibrado allá adentro. ¿Por qué? Porque lo segrega, ¿sí? No, yo he visto que separan los agregados de... Lo separan. Y cuando ustedes quiten la formaleta, Va a quedar todo. eso es un problema ni el hijo de mi chica. Por eso. Y lo ponen Sí, hasta yo la he visto que varilla. lo duran, No, tienen ahí. ojo con eso. Después van a quitar la formaleta y se van a dar cuenta de las cosas. Tengan cuidado con eso. Ahora, viene otra clave. No, eso sí lo Si olvidaba. ustedes quieren quitar la formaleta y garantizar el correcto vaciado en esos elementos, en esos muros, existen unos concretos que se llaman, ¿cómo? Autonivelantes. Autonivelante. Son concretos que ya no se les mide el loom con el cono de Abraham, sino el diámetro de la torta. Usted lo vacía en el cono de Abraham y levanta el cono de Abraham, y el mismo concreto se separa así y se forma una tartica. Sí, queda Entonces ya usted mira el diámetro. Son concretos Porque ya ahí es muy fluido. muy fluido. Entonces, ¿qué pasa? Son concretos que manejan tamaño máximo nominal de 3/8 y el diámetro de la torta. Esos concretos usted no necesita vibro. Usted simplemente Ay, ese fue el que a mí como que me llegó. usted hace el vaciado y Así él que se bueno. va solito. ¡Pra! Quitan la formaleta y esa superficie. A la vista, bonito. Sí, a lisa. uno se lo ofrecen en la concretera. Claro. Lógicamente que vea. Vale más, sí. Y son concretos casi que de 5.000 Con ese PSI. buenísimo, hermoso. Concreto a la vista, lindo. Tiene una Y resistencia. nosotros Existen concretos de colores. No hay necesidad. Sí. Que el vibro, la verdad, yo no sé Sí. quién se inventó eso. Eso es un problema porque no lo saben. Entonces, ojo con eso, No, todo yo eso hay que diría que tenerlo está y ganado más. para la vida. Bueno, volvamos al tema de lo que nos compete, que son las losas de concreto. Cuando las losas de concreto, el concreto va muy fluido, valga la redundancia, hay que tener cuidado porque en el vaciado se nos puede presentar un problemita muy grande, que es el sangrado del mismo concreto y las diferencias por volumen.
¿Qué pasa? Ustedes están ingresando concreto muy fluido a una losa, un MR, entonces hay que tener un protocolo y es el siguiente: evitar el sangrado. Cuando hay un concreto muy fluido y ustedes le hacen el vibro, porque en las losas de concreto ustedes tienen que emplear el vibro, pero lo mismo, allá están las personas, la cuadrilla extendiendo con el rodillo o con la pala, nivelando con la boquillera, y venga papá, lo mismo, prun sale, prun sale, prun sale. Es para que se vaya acomodando el Se concreto. acomode nada más. Y hay que ayudarle, porque lo bueno de ese concreto es el slump que yo les estoy diciendo, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese slump con el que y no que sea tan fluido, porque pueden existir problemas de volumen. El concreto sangra. ¿Y qué es que, cuando hablo de sangrado, qué es lo que pasa? El agua se va a la superficie, o la famosa pasta. ¿Qué es la pasta en un concreto? Cemento. Ese es el mortero. La pasta es Agua, cemento. cemento y agua, sí señor. Sí, cemento. Mortero es arena, cemento, agua y aire y aditivos. Y el concreto ya es, le falta uno, la gravilla, la grava, Piedra. triturado, los agregados pétreos, el triturado, ¿vale? Ingeniero, su merced estaba hablando del transporte de concreto. Yo quería hacer una pregunta con respecto al transporte, que a lo mejor, pero ya en el concreto asfáltico, cuando yo solicito o cuando una planta está muy lejos de la obra, pues me genera una incertidumbre si puede llegar a cumplir las temperaturas de acuerdo a la tabla reológica, ¿sí? Entonces, nosotros como ingenieros podemos llegar a calcular, dependiendo que yo, por ejemplo, tengo una planta a 100 kilómetros, ejemplo. Entonces yo puedo llegar a calcular, que es lo que no sé, cuántos grados me llega a perder o simplemente descargarnos, o sea, me puede llegar a perder, no me puede estar cumpliendo la temperatura, yo necesito conseguirme otra porque usted no me va a cumplir, porque me pueden pues llevar la temperatura más caliente y me craquelizan y pues me dañan el asfalto, ¿sí? O como me explicaron los demás ingenieros, y que puede pasar que abren la volqueta, la capa, y eso sale humo, pues viene un asfalto quemado y eso es terrible para el asfalto. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo yo puedo llegar a calcular, dependiendo la distancia, que me cumplan con la riología que yo puedo solicitarlo en el diseño? ¿Eso se puede hacer? Sí señor. Todo depende, hay que tener Depende varias del clima de la variables. zona Ya vamos a también, entrar en el tema de pavimento flexible. Siempre lo han dicho. Hay que tener unas variables, la región y la zona donde se está trabajando. Lo ideal es que uno tenga las plantas más cercanas, pero por ejemplo, yo desde Bucaramanga mandaba mezcla a 5 o 8 horas de viaje. Mandaba mezcla hasta, por decir algo, cuando estábamos con la Ruta del Sol o de Brest, eran más de 3-4 horas de viaje. Pero ¿qué pasa? Había algo, lógicamente, que hay que tener la temperatura, garantizarla en el momento de la descarga, la correcta limpieza del volco, el correcto cargue, la correcta temperatura y el correcto carpado de la volqueta. Las volquetas con mezcla asfáltica uno no las va a cubrir con el famoso geotextil, ¿no? Porque ¿qué pasa? Vamos a tener barreras de viento, vamos a tener aire, ¿cierto? Pueden colocar el geotextil y sobre el geotextil una carpa de lona, de 3 lonas, ¿sí? Y que la carpa selle totalmente arriba la parte superficial del volco, mínimo que tenga ¿cómo se llama eso? Entonces, que usted cubra el volco, pero en la parte superficial abajo del volco, que garantice 30 centímetros así hacia abajo, ¿sí? Y listo, la amarra y eso, con eso usted garantiza, ¿sí? Y cuando hablamos con temperaturas ambiente de la región, yo he tenido mezclas asfálticas que por decir salen hoy a las 8 de la mañana 150 grados, y el gradiente de temperatura de pérdida es muy mínimo. En 24 horas ha perdido máximo 15 grados en zonas donde la temperatura promedio es superior a los 28, 30, 35 grados Celsius. Hablemos de la zona o de Brest, Ruta del Sol tramo 2, de Bucaramanga hacia San Alberto, Aguachica, Pailitas, La Mata, El Burro, que eso es hacia la costa.
eso se mantiene. Lógicamente, la idea no, ¿qué pasa? Uno lo que mira es que, de acuerdo a la curva de viscosidad que le entregan a uno del lote de asfalto, uno mira, oiga, usted en su planta y en el recibo, allá le anotan a uno, ustedes vieron lo de curva de viscosidad, ¿cierto? Ahí por encimita, Sí. hay una curva de viscosidad para un determinado tipo de asfalto en mezcla, 150 grados. Esa temperatura debe ser similar a la temperatura de salida del producto final, que es la mezcla. Salió a 150 grados de la planta. Listo, muy bien. Hay una temperatura recomendable de compactación. Un ejemplo, está a 135 grados. ¿Sí? Es temperatura recomendable de compactación. Pero ahí el certificado de calidad dice, esta temperatura es recomendada para la fabricación de las briquetas en laboratorio. Por eso se habla mucho del famoso tramo de prueba. En un tramo de prueba usted analiza la geometría de la vía, el peso de los equipos con los que va a compactar, porque muchas veces, ¿qué dice la especificación? Artículo 450, compactar a la temperatura más alta posible, evitando fisuraciones y desplazamientos. ¿Sí? Entonces, si usted puede aprovechar la temperatura, hágale. ¿Qué pasa? Se está ahorrando densificación. ¿Y eso cómo se ve representado? Con menos ciclos de pasadas del compactador, para poder llegar a su densidad máxima. ¿Sí? Entonces, lo que le digo, después de 24 horas, eso tocó hacerlo por fuerza mayor, porque salió la mezcla en la mañana, inclusive la estábamos despachando en la madrugada, para que llegara ya tipo 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Llegó y tenían varada la extendedora, la finisher, y no la desbararon ese día porque tenían que esperar a unos técnicos de Bogotá. Pudieron extender hasta que llegó otra finisher, y esa finisher llegó hasta el otro día a las 6 de la mañana. Extendieron la mezcla. ¿Qué es lo único que hicieron? De 150 grados que había salido, la mezcla había bajado 10 grados, no más. ¿A cómo quedó? 140. Todavía me da tiempo de poder compactar a la temperatura más alta posible. Ahí lo único es, quita la carpa, mide la temperatura, la descarga en la tolva de la finisher. A veces, ¿qué es lo primero que se baja más de temperatura? Los bordes de lo que va pegado al volco de la volqueta. Y hay veces le bajan a usted los terrones. Una de dos. No soy muy amigo, pero en lo posible, la misma cuadrilla con la pala retire esos ¿cómo se llama eso? Esos pedazos, esos bloques. Retírelos, hermano. Muchas veces uno mira y están como manejables, pues los lanzan a la tolva y el mismo caracol lo mezcla. No soy muy amigo de eso. En lo posible es asegurar la temperatura de compactación o la que salió del tramo prueba. Yo en un tramo prueba defino y yo me he bajado 5 hasta 7 grados por debajo de la temperatura de compactación recomendada en la curva de viscosidad. Entonces todo eso se hace con tramo prueba y con el laboratorio. Usted hizo un diseño Marshall, compacté briquetas como dice la curva radiológica, 135 grados. Le brinca el ingeniero de la obra, hermano, ¿usted cómo me va a mandar eso? Si aquí tengo peraltes y pendientes elevadas, hermano, yo no puedo hacer eso. Tengo equipos y mire que me pesan 7.5 toneladas. Tranquilo, ingeniero. Muchachos de laboratorio, con el mismo Marshall, el porcentaje óptimo de asfalto, me compactan 4 briquetas, pero ya no a 135, sino a 130 grados. Se analizan en el laboratorio, las briquetas cumplieron con vacíos, con estabilidad, con flujo, con relación llenante-ligante, con relación con vacíos total. Listo, hermano, señor, hágale a 130 grados. A veces le piden a uno menos, yo trato de otros 5 grados, pero no me gusta. Ya que le piden a uno bajar la mezcla a menos de 10 grados, ya no le jalo a eso. Porque ¿qué pasa? Eso es un arma de doble filo. Cuando usted extiende una mezcla, usted tiene que tener en cuenta otra cosa. Es la longitud que le va a dar al tramo para que el doble tándem pase, le compacte y después venga el de llantas. ¿Sí? Y no como hacen en muchas obras de que, ¡hey! Extienda, pasa la volqueta. Ya va casi que a completar el kilómetro y el tipo del doble tándem ni siquiera arranque. La temperatura que usted tome allá, le aseguro y le apuesto una botella de whisky que va a ser diferente a la que va a tomar acá. ¿Sí o no?
y se nos va a bajar mucho. Usted tiene que garantizar cuando son tramos largos, máximo 100 metros. Pero usted, aparte de los 50 metros de longitud, hermano, puye el burro, el del doble tándem y enseguida el de llantas, hermano. Eso con mezclas densas en caliente. Las mezclas con grano de caucho reciclado, su merced trabajó en eso, ¿cierto? Supervisó. ¿Qué de raro vio eso? El asfalto con grano caucho reciclado, un asfalto muy hermoso, muy bonito, parece un chicle, ¿cierto? Cuando se dosifica, cambia una cosa, ya no va a ser la misma granulometría. Ya no vamos a hablar de MDC, sino de MGR. Mezcla con grano de MGCR, perdón. ¿Sí? Muy bonita. Estaba revisando las fotos MGCR, mezcla de grano de caucho reciclado, una mezcla que usted la va a ver con más porcentaje de material grueso, una mezcla que viene con unas temperaturas un poco más altas para compactar, pero que ni por el chiras cuando la estén compactando, la compactan con el doble tándem, el rodillo liso, pero el de llantas hay que ingresarlo, pero no ahí mismo, porque cuando están elevadas de temperatura, caucho con caucho, levanta. Hay que esperar a que baje por lo menos a una temperatura aproximada a la temperatura de punto de ablandamiento del asfalto. ¿Saben qué es el punto de ablandamiento? Un ensayito que se le hace allá al asfalto, ¿no? Con dos esferitas. ¿Sí? Aquí. La temperatura de punto de ablandamiento de un cemento asfáltico es cuando empieza el cemento, el asfalto a ablandarse, ¿cierto? Y es el paso de una esferita que le da a una película de asfalto. Sí, Cuando empieza a ser fluible, no fluible total, pero sí ya a tener su reblandecimiento. ¿Vale? A esa temperatura ya ingresan el famoso doble tándem. Y eso sella perfecto. La mezcla con grano de caucho reciclado. ¿Sí? Entonces, cuando vienen esos tipos de asfalto hay que tener el tramo prueba y saber a qué temperatura se va a compactar y saber también, porque es que uno en la obra tiene que analizar y tener sus controles de calidad, temperatura, compactación, densidad, porcentaje de asfalto, granulometría. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces volvemos a su pregunta, si está en una zona de esas, no hay problema. Hablemos de Bogotá o hablemos de donde estuve, Cumbal, Nariño. Nosotros cuando estábamos trabajando en la malla vial de Bogotá, pedíamos la mezcla asfáltica ¿conocen Bogotá? La salida hacia Anapoima, Mosquera. Allá hay una parte donde están, yo de hecho empecé a trabajar de peladito allá, en los puentes, en Mosquera. Allá en frío, y en Bogotá uno trabaja de noche, para estos temas, ¿cierto? Pedíamos la mezcla, la cargaban a veces 7, 8 de la noche, porque a las 10 de la noche nosotros ya teníamos que tener listo el PMT y ya tener las volquetas ahí para empezar. Parcheos, allá en los parcheos es, oiga, ¿cuánto llegó? 140, 150. Venga hermano, para esta caja destape y eche aquí, vuelve y carpe. ¿Usted cree que a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana uno seguía extendiendo a 150? Nada hermano. A menos volumen hay menos confinamiento y las corrientes o barreras de aire influyen más, o sea que esa mezcla se la baja. Por eso sería bueno, y de hecho el tema de tesis de proyecto de grado de la maestría con mi equipo de trabajo es mezclas tibias. Yo ya trabajé las mezclas tibias en Bucaramanga por la manejabilidad y la respuesta. Lo que pasa, lo que le digo, uno cuando ve esa echadera de humo y eso allá los pobres de la cuadrilla paliando y quemándose, uy no ingeniero, yo no aguanto más que mire, ¿sí? 150 grados. Usted deja esa mezcla bajar de 130 a 120 hermano, ya la manejabilidad, eso se le forman grumos, la compactación va a ser deficiente, le van a quedar con unos vacíos, ustedes van a sacar los núcleos para hallar densidad y espesor y sobre todo densidad, no les va a cumplir. La mezcla tibia baja, reduce la viscosidad, las temperaturas son más bajas. Mire, compactamos mezclas a 90 grados,
y los operarios, las cuadrillas felices. Eso yo veía, no, tranquilo ingeniero, hagámosle, hasta la parte ambiental, ¿sí? La disminución de contaminación de huella de carbono, de esos vapores, de esos humos que son perjudiciales. Ya mezclas sí, ¿Sí? sí tienen módulos buenos. A eso vamos. Cuando yo lo hice en el momento, allá trabajamos con 4 aditivos de reductores de viscosidad en Bucaramanga y hubo un aditivo que nos dio los parámetros. Lógico que el costo se eleva y se hicieron ensayos de desempeño, porque en una mezcla asfáltica nosotros seguimos con el mismo diseño Marshall de siempre, compacta, 75 golpes para un NT3, un NT2, miremos resistencia, porcentaje de asfalto, bla bla bla. Ahorita, bueno, desde el 2002, pero 2007, 2003 en adelante ya somos más exigentes, ya son más exigentes en las especificaciones y nos vamos a los famosos ensayos de desempeño, que son módulo dinámico, ley de fatiga, deformación plástica, deformación permanente, y hay uno que me mide la adherencia. ¿Cuál es? TSR, el ensayo de tracción indirecta. Cuando hacemos deformación plástica por rueda de Hamburgo, es llevar una muestra de la mezcla asfáltica, introducirla a un baño María en agua a 60 grados y ponerle una ruedita para unos ciclos de carga. ¿Esos ensayos que acabo de decir para qué son? Para la mezcla asfáltica, ensayos de desempeño. Ensayos de desempeño. Oiga, pero espere que yo me agarré a hablar con una loca y yo tengo aquí diapositivas. Oiga, Ni siquiera las he Eso estaba pensando, yo la chica que no tenía yo como posibilidad. paso para lo... Ahí en la bolita. Vamos. Yo la que no tenía posibilidad. Ensayos Módulo de- dinámico, ley de fatiga, ¿y cuáles eran los otros? Módulo dinámico, ley de fatiga, TSR. deformación plástica y deformación permanente, deformación plástica. Venga, ¿ustedes en diseño de pavimentos vieron lo del módulo? Sí. A la mezcla asfáltica, ¿qué módulo se le pide? Módulo resiliente. Mezcla asfáltica. Módulo resiliente o de elasticidad, hablamos para 4000. granulares. Bueno, que se le puede hacer a la mezcla asfáltica el módulo resiliente, el módulo de elasticidad. Pero para cuestiones de diseño es el módulo para mezcla asfáltica, diseño, estructura de pavimento, mezcla densa y caliente. 4000. El módulo dinámico. Ah, ok. ¿Ya? Oiga, venga, ya van las 8:20.